Familia, muy buenos días. Dios les bendiga. Me alegra mucho poder estar compartiendo con ustedes este tiempo de devocional. Y bueno, vamos a darle gracias al Señor por esta mañana que nos permite estar juntos y poder estar delante de Él en su presencia. Padre, muchas gracias. A ti te damos en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de venir delante de ti para poder tener un encuentro real contigo. Un encuentro, Señor, con tu presencia. Un encuentro donde podemos disfrutar, Señor, del gozo y la bendición que solamente tú nos puedes dar. Quiero pedirte, mi Señor, que hoy seas hablando a nuestros corazones, que sea tu buen espíritu guiándonos en tierra de rectitud y que tu palabra, Señor, pues nos hable, nos edifique y nos revele y nos enseñe más acerca de nuestro amado Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo y es en tu nombre que hemos orado. Amén. Bueno, familia, un gusto otra vez estar con ustedes en esta mañana. Muy agradecido con el Señor también por la bendición que nos ha dado de poder estar junto con mi esposa celebrando nuestros 10 años de casados y estábamos en un viaje y ya regresamos. Pero bueno, muy feliz, muy agradecido con Dios de que siempre nos acompaña en cada momento, nos permitió ir con bien, regresar con bien y sobre todo pues fortalecer el vínculo del amor el uno al otro, que yo creo que es súper importante en el matrimonio aprovechar cada uno de las, le llamo yo las excusas que el Señor le da a uno para uno poder, digamos, aprovechar estar en pareja. A veces la vida matrimonial se puede volver, más que todo cuando uno tiene hijos y los está criando, muy repetitivo o muy monótono o muy desgastante o puede estar pues involucrado en tantas cosas que la relación o digamos que el área que más se afecta es la vida de pareja, la vida matrimonial. Pero uno tiene que aprender siempre a sacar esos tiempos y sobre todo darle prioridad y a la relación matrimonial. Eso es algo pues que en estos últimos 10 años he valorado y he aprendido junto con mi esposa que esos son los tiempos que más nos fortalecen a nosotros, después de los tiempos obvio con el Señor, los tiempos que podamos estar ella y yo, porque son los tiempos en los que nos fortalecemos, nos renovamos, nuestro amor se crece, se afianza, y es donde podemos también gozar ella y yo con el Señor también en medio de nosotros, porque es definitivamente el amor que Dios nos da a nosotros, el que podemos compartir el uno con el otro, para luego poder estar fuertes para nuestros hijos, para nuestra familia, para todo lo que hacemos, ¿sí? La relación esa de matrimonio es algo que tenemos que rescatar y valorar y bueno, yo les animo a todos ustedes, las parejas que nos escuchan, a los que se quieren casar y están con sus parejas, lo importante que es siempre tener esos tiempos, ¿cierto?, de pareja. Bueno, después de ese paralelo, introducción, nos corresponde entrar a estudiar Isaías 11. Quiero que estaremos hablando del reino del Mesías, un vástago de Isaí. Eh, Podríamos demorarnos unas mañanas estudiando Isaías 11. Vamos a ver cuánto avanzamos hoy en estos minuticos que siempre sacamos para estudiar. Y Isaías 11, voy a leer del 1 al 5, dice así. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender, diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad señor de su cintura. Bueno, nosotros vemos aquí una transición muy buena en profecía, ¿cierto? Sea retórica o no, y muy común pasar de la predicción de las liberaciones temporales, ¿cierto? A la de la gran salvación, que en la plenitud de los tiempos sería llevado a cabo por Jesucristo, tanto en su primera venida como en su segunda venida, de la cual
Todos los otros tipos son figuras o daban testimonio y mostraban esto. Cuando terminamos el capítulo de Isaías 10, vemos que Dios ha prometido que Él va a cuidar a su pueblo, que aunque su pueblo será juzgado, luego se pudrirá, dice en aquel tiempo, que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Entonces sabemos que viene una situación donde lo malo, ¿cierto? De lo malo seremos liberados. Y en nosotros vemos eso a diario. Nosotros vemos eso a diario en nuestras vidas cristianas. Nuestras vidas son constantemente victorias, liberaciones, momentos donde somos librados de una angustia, de una situación difícil, de una situación, no sé, que nos está causando dolor, angustia, momentos de gran aflicción, de gran, digamos, desasosiego, momentos donde nos sentimos como abatidos, momentos donde sentimos que no sabemos si seguir o no, o cómo vamos a seguir. Luego vemos una liberación, vemos cómo el Señor proveyó, cómo el Señor suplió, cómo el Señor fue propicio para nuestra necesidad. Y luego de ahí, ¿cierto? Pues seguimos apuntando a esa gloria venidera, ¿cierto? Romanos 8:18 es muy claro. Por tanto, los sufrimientos de este lado, la gloria no se comparan con la gloria venidera. Y creo que esa perspectiva la tenemos que tener, y el profeta Isaías nos amplía ese panorama y lo vamos a ver a lo largo de todo el libro de Isaías, lo vamos a ver. Vemos liberaciones y luego vemos una imagen de la gloria venidera, de la salvación llevada a cabo por Jesucristo, de la grandiosa obra que Jesús haría. Y Isaías nos narra mucho, nos cuenta mucho acerca de la naturaleza, de la obra redentora de Cristo, de lo que significaba, y cómo pues él empieza como a amarrar, con Isaías amarramos mucho lo que es pues como el Antiguo Testamento con los evangelios y con todas las epístolas de Pablo, porque Isaías nos va mostrando, ¿cierto? Como toda la historia de la Biblia, todo está apuntando a Cristo, todo está apuntando a Él es lo más importante, Él es el centro de las Escrituras, todo apunta a Él, el Padre le plació darle el nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble ante Él y toda lengua confiese, y para que solamente en el nombre de Jesús pues haya salvación. Entonces nosotros vemos, y aquí como para ver todos estos 16 versículos, no los voy a estudiar hoy, pero vamos a ver el bosquejo que podríamos ver, perdón, en las próximas semanas, es el surgimiento de la casa de David en el versículo 1, en el versículo 2 y 3, las cualidades que se le da para el emprendimiento que Jesús tiene que hacer. Del 3 a 5 vemos la justicia y la equidad de su gobierno. Del 6 a 9 vemos la paz de su reino. El 10 vemos la adhesión de los gentiles a su reino y con ellos el remanente de los judíos, que se unirán a ellos en el reino del Mesías. Y del 11 al 16 vemos todo lo que Dios les daría en un breve tiempo y alguna oscura representación de lo que llegaría a ser el reino de un tal Ezequías, que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Pero que todos estos están apuntando otra vez ¿a quién? A Cristo. Entonces, él hace unos capítulos atrás nos había dicho que un niño nacería, que ese hijo sería dado, sobre cuyos hombres recaería el gobierno, con la intención de consolar al pueblo de Dios. Jesús fue enviado para consolar al pueblo, ¿cierto? En tiempos de angustia. Y esto es algo que se nos olvida. Cuando Cristo nació, había gran oscuridad y Él vino a traer ¿qué? Respuesta, y vino a traer ¿qué? Vino a traer consuelo a nuestras vidas. ¿Okay? El Mesías a su debido tiempo se levantaría de la casa de David como esa rama del Señor que se había hecho en el 4:2, que sería excelente y gloriosa, ¿ok? Y nosotros vamos a ver unas características, y creo que pues solamente voy a enfocarme en el versículo 1 y 2, ¿ok? Porque dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, ¿ok? La palabra que se usa en el hebreo para hablar vara hace referencia más que una vara como algo fuerte, como por ejemplo cuando se usa la vara para corregir, que tiene que ser algo pues fuerte, tampoco pues una viga sí, no, una viga es una vara, pero la palabra hace referencia más como a un retoño, como a una ramita, ¿cierto? Como cuando usted ve un tronco muy grande y ve que empieza a salir esas ramitas, ¿ok? Tenemos que entender que
en el capítulo 10, los enemigos de Jehová, los enemigos del pueblo de Israel, son llamados pueblos poderosos, fuertes, que vienen a destrozar, a destruir completamente, arrasar, ¿cierto? Esa es la característica que se le da. Y el contraste que vemos en el versículo 1 y 2, más que todo el versículo 1, es que de un tronco, de algo que ya está, de un palo que era grandísimo, un árbol que era grandísimo, un tronco que era masivo, que ya ha quedado cortado a nivel de la tierra, que ha sido reducido a nada, su esplendor, su gloria ha sido removida y ahora solamente queda lo que fue, ¿cierto? O sea, un rastro de lo que fue. De ahí saldría este retoño, de ahí saldría lo que conocemos, a quien conocemos como Jesús. Cuando nosotros vemos, él es llamado hijo dice que la casa de Isaí, ¿no? Y en ese caso ni siquiera está refiriéndose a David. Isaí era el padre de David, pero ¿por qué no dice hijo de David? ¿Por qué no dice del tronco del David? David representaba la grandeza de Israel, el reino de Israel, unido, glorioso, majestuoso, victoria en victoria. Recuerde que cantaban sobre la grandeza del reinado y cómo gobernaba David. Y ahora vemos a Isaí, que fue el papá de David, que usted lee solamente Isaí en el momento que fue ungido David, el resto no se lee mucho. Pero ¿por qué Isaías hace mención a Isaí? Porque quiere mostrar, ¿cierto?, la mezquindad y la oscuridad en la que habían vivido, ¿cierto?, Isaí, y en la cual también vendría a nacer el Mesías. Recuerde que toda la gloria de este Dios al que servimos, de la gloria del Dios majestuoso, es que Él se despojó de su divinidad y se hizo humilde, ¿cierto? Se despojó completamente y se hizo lo más sencillo para venir a tomar nuestro lugar. Eso lo muestra Filipenses 2 y por eso dice que hay al mismo nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, ¿cierto? La humildad que es la gloria que nosotros hoy exaltamos, ¿cierto? Un Dios que no tenía necesidad de humillarse a sí mismo, se humilló por amor a nosotros. Y Isaías se encarga de mostrarnos cómo nació Jesús. Nació con unos padres que ni siquiera tenían dónde recibirlo. Unos padres que tuvieron que huir, ¿cierto? Perdón, huir no, bueno, ir primero a Belén, después de Belén sí huyeron a Egipto, pero tuvieron que darle el nacimiento al Rey de Gloria, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa y Omega, al principio y el fin, ¿cierto? Le dieron el nacimiento en un establo, en el lugar más de pronto pobre, humilde, sencillo que el mundo podía ofrecerle. Estamos hablando de que si venía el Rey de Reyes, el Mesías, tendríamos que haberle tenido la cama, la cuna, el cuarto, la casa, todo. Pero él nació como un retoño, como una ramita. Pero esa tierna ramita sería victorioso sobre todos aquellos, perdón, que se creían poderosos, que se creían majestuosos, que se creían que podían lograrlo todo. Y lo hace porque es que en él hay autoridad. Y por eso el versículo 2 dice, y se reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ese espíritu, el Espíritu Santo se le había dado a Jesús de manera sin límite. Toda la plenitud, toda la deidad reposaba en él. ¿Y por qué es tan importante saber que Dios le entregó su espíritu de esa manera? Porque vemos entonces como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y trabajan en armonía completamente, y como ellos tres, siendo uno, lograron llevar a cabo la redención y la salvación de la humanidad. No lo hicieron como el mundo pensaba que había que hacerlo, sino que lo hicieron de la manera en la que ellos sabían que había que hacerlo. Dios sabía el plan desde el principio al fin. Y el plan fue que Jesús viniera a revelarse al hombre, a enseñarnos el camino a seguir, lleno del Espíritu Santo,
para que nosotros pudiéramos luego de ver su obra y ser salvos por su gracia y por su misericordia, empezar a caminar en el camino que Dios había preparado para nosotros de antemano, llenos de su Espíritu, para vivir una vida de humildad, glorificando a Dios. Porque lo que Jesús vino a vivir fue algo que cantaron los ángeles cuando Jesús nació. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres. Este tronco de Isaí, este retoño que sale del tronco de Isaí, esta pequeña ramita o varita o esta pequeña raíz que empieza a formarse, ¿cierto? Sería la que luego crecería en un árbol frondoso. Muchas veces el reino de los cielos fue comparado como algo pequeño que luego llegaría a ser algo muy grande. Jesús no buscaba la grandeza, pero sabía que la salvación era lo más grande que podía entregarle a la humanidad. Cuando Él viene a salvarnos, el mensaje de la salvación, que es conocido como el Evangelio, empieza a esparcirse, empieza a dar fruto en la vida de muchas personas, incluyendo su vida y mi vida. Y todo esto nace, ¿cierto?, de una pequeña vara del tronco de Isaí, un vástago que retoñó de sus raíces. Muchos pensaron que Dios ya estaba acabado. Muchos pensaron que la gloria de Israel y que la gloria del pueblo de Dios, como la tuvo el rey David, nunca más la volverían a ver. Pero estos reinos fueron sombras, fueron símbolos, fueron prototipos de aquel que vendría a establecer su reino, no de la manera en la que el mundo, o incluso como David la había establecido. Perdón, David fue un rey guerrero, ¿cierto? Y él venció con sangre, venció con luchas, venció con fuerza, venció con poderío militar. ¿Cómo venció Jesús? ¿Cómo vence Jesús en nuestras vidas? No como el mundo lo hace. ¿Cómo venció Jesús a Satanás? Entregando su vida. Aún mostrándole a Satanás, yo entrego mi vida, y entregando mi vida y volviéndola a tomar, te venzo a ti y venzo la muerte y venzo tu poder y tu dominio sobre mi pueblo redimido. Y rescató a su pueblo redimido, no con la espada, no con el poder militar, sino con el poder de su palabra, con su espíritu. Y eso es lo mismo que hoy seguimos haciendo hoy en día. Hoy seguimos viendo cómo el Señor vence nuestros corazones por medio de la palabra. Hoy vemos cómo el Señor sigue convenciendo nuestros corazones por su Espíritu Santo. Y el reino de los cielos se sigue extendiendo y creciendo, no por la fuerza, ni por la guerra, ni por la violencia, sino por un reino de paz que se establece por medio de la proclamación del Evangelio, guiados y llenos del Espíritu de Dios, porque es la única manera que se puede hacer. Esos dos pasajes de 1 y 2 revelan tanto acerca de la obra de Cristo, del reino de los cielos, pero también de la esperanza que hemos de recibir y de ver cuando Cristo vuelva. Este Jesús, quien nació como una raíz de un tronco, de lo que era antes la gloria de Dios, digamos, en el pueblo de Israel, ¿cierto? Llegó a ser aún mayor gloria, porque la gloria postera es mayor que la primera. Y la gloria de Cristo es mayor y no se compara con nada de lo que fue antes la gloria que Dios reveló, porque todo lo hemos revelado en Él. Por lo tanto, uno no puede ver y conocer la gloria de Dios al menos que esté en Cristo. Uno no puede disfrutar de todo lo que Dios tiene para uno al menos que uno esté en Cristo. Y ese reino se ha dado a conocer y se seguirá dando a conocer en este mundo hasta que Él vuelva, de la manera en la que aquí estamos viendo, por medio de su palabra, lleno del Espíritu Santo. Así que, mis amados hermanos, nosotros tenemos mucho por delante todavía, muchas cosas que lograr, muchas cosas que ver, pero esas cosas son para la gloria de Dios y para que haya gozo y deleite y paz en el corazón de los hombres. ¿Cómo daremos a conocer este reino? ¿Cómo tenemos la responsabilidad de conocer este reino? De la misma manera en la que Cristo nos enseñó, lleno de su Espíritu y proclamando su palabra. Si lo hacemos, seguiremos viendo el reino de los cielos extendido en nuestra ciudad, en nuestras familias, para la gloria de nuestro buen Dios y para que el hombre
se pueda complacer y disfrutar y deleitarse en en todo aquello, que Dios ha destinado para ellos. Amén. Hoy solamente vimos los 2 versículos. Seguiremos viendo más acerca del reino del Mesías, pero por ahora pues oremos y démosle gracias al Señor. Perdón. Gracias, Señor, por tu palabra que nos habla y nos presenta el reino del Mesías y nos enseña cómo de algo, Señor, que todos lo daban por muerto, por perdido, porque ya no daba, Señor, ¿no? Y aún muchos han pensado, Señor, que ya el cristianismo, que la fe, que Jesús no tiene poder, pero Señor, tú sigues vivo, tú sigues extendiendo, Señor, tu reino y tú sigues, Señor, convenciendo y conquistando corazones. Así que te doy muchas gracias, mi Dios, por lo que hoy nos enseñas. Quiero pedirte que sigas tú hablándonos, Señor, y que cada vez podamos comprender más y más de lo que tienes para nuestras vidas. Y es en el nombre de Cristo Jesús que hemos orado. Amén. Bueno, familia, que tengan un excelente día. Me alegra mucho verlos. Este sábado los esperamos en la iglesia. Tendremos una reunión de acción de gracias muy especial porque también estaremos felicitando a todos los jóvenes que se graduaron, que terminaron su año, los niños también que terminaron sus años. Mis hijos pues terminaron el año escolar, así que les vamos a felicitar a todos ellos. Nos esperamos el fin de semana. Dios les bendiga. Chao, chao.